no sabría decirte, pero probablemente pase de las 2 docenas en todas las costas gallegas. ¿Sí? Tenemos referencias de investigadores, tenemos referencias de patrones de pesca, de marineros que localizaron barcos donde hay cargamentos, ¿no? Hay cargamentos importantes, entre ellos barcos con plata o con oro. Se produjeron catástrofes grandes, de hecho se conoce el nombre de la Costa da Morte, le viene precisamente por la cantidad de naufragios y aparte de por la cantidad de naufragios, por la cantidad de víctimas que tuvieron sus naufragios. Anochece en Cabo Vilán. El mar azota en los acantilados. En el horizonte se está fraguando un temporal. La flota pesquera quedará amarrada por tiempo indefinido, pero como cada noche desde 1854, al caer el sol, una luz se encenderá en el horizonte. Este es el primer faro electrificado de España. Los marineros de todo el mundo lo conocen bien. Estamos en el cruce oceánico más peligroso del Atlántico. La costa coruñesa, la costa gallega, es el punto del Atlántico con más naufragios. Tenemos contabilizados desde el siglo XV hasta el año 2000 825 naufragios. Por eso podemos decir que el gran cementerio marino atlántico es la Costa da Morte. 800 naufragios y más de 6.500 muertos. Pero la cifra es aproximada. Miles de marineros más yacen en la tumba de agua de su naufragio. El mar nunca los devolvió a tierra. En realidad, es una cuestión de tráfico y de probabilidades. Cada día cruzan este punto miles de embarcaciones, pesqueros, buques de carga o petroleros. Desde aquí, desviarán su rumbo hacia casi cualquier punto del planeta. El Serpent fue un acorazado inglés, un barco de guerra. Murieron 172 personas, marineros, y solo se salvaron 3. Había gente importante, ¿no?, de la Royal Navy en ese barco. Y tuvo una sonada, una fama internacional bastante importante. Y entonces, a raíz de ahí nace Costa da Morte. Pero aparte de la leyenda de Costa da Morte como punto fatídico, hay otra leyenda negra, que es que los habitantes de la Costa da Morte provocaban naufragios. Esa leyenda negra llegó hasta nuestros días. Se hicieron eco numerosos escritores, investigadores, periodistas. La leyenda empezó a nacer en los tiempos del Serpent, a finales del siglo XIX. Estos son los restos del naufragio del HMS Serpent. Este cuerno grabado de marfil era un regalo del comandante a su esposa. Se recuperaron algunas cartas, la vajilla y la cubertería de plata. Con ella cenó por última vez la tripulación la noche del 19 de noviembre de 1890. Al rozar la madrugada, encalló junto al Cabo Vilán. En cubierta, nadie vio el faro. Durante una semana, el mar arrojó cadáveres mutilados hasta esta playa y aquí fueron enterrados. Es el cementerio de los ingleses. Como el Serpent, se hundieron muchos más. Escondido en los desvanes de viejos marineros gallegos, descansan otros naufragios. Una lámpara del Irish Hull, muebles, un timón y monedas. Con los naufragios nació una profesión poco conocida: los desguazadores de barcos. En el puerto de Camelle localizamos al último superviviente de este peligroso oficio. Además del metal que podían sacar del Serpent, por ejemplo, ¿qué otras cosas, digamos, interesantes podían encontrar dentro de estos naufragios? Pues, por ejemplo, alguna libra esterlina igual, las balas, o sea, los casquillos de las balas antiaéreas, ¿me entiendes? Sí. Muchos objetos que se vendieron en Madrid, que lo mandamos por Madrid.
Había aquí un señor que los compraba y los mandaba para Madrid. Imagino que buscarían la caja fuerte, ¿no? De todos los Sí, barcos. sí, buscamos la caja fuerte, la única caja fuerte que decían que había es de Meseta. Y antes de nosotros ya fueron otros buzos. A buscarla. Y no se encontró nada. Que sería un poco el tesoro del barco. No, es que 200.000 libras. 200.000 libras. Entonces. Entonces, oro.